Hola, estimadas y estimados. En este video vamos a hablar un poco acerca del órgano ejecutivo. Bien, vamos de una vez a ello y pues procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia con el audio. En ese sentido, hablemos del órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo, el gran administrador del Estado, ¿verdad? Pero, ¿qué es el órgano ejecutivo? Podemos decir primero, ¿verdad? Que es aquel que ejerce todo el conjunto de actividades administrativas dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la población, aquel que administra los bienes del Estado. Su denominación proviene de su concepción como órgano encargado de ejecutar lo ordenado, como una delegación por el legislativo. El legislativo da, no es que le ordena, ¿verdad? Sino que da la ley y la ley debe ser aplicada por alguien. La ley administrativa, ¿verdad? Quien la aplica es el órgano ejecutivo. Bien, eh, ahora que el presidente de la República es elegido democráticamente, tiene justificación popular y está en plan de igualdad con el legislativo. No se puede pensar que el órgano ejecutivo es un delegado eh, o un comisionado del órgano legislativo. Em, Es decir, que es un órgano independiente de los otros poderes del Estado. Es un poder independiente de los demás poderes del Estado. ¿Será que solo el presidente de la República forma parte del órgano ejecutivo? Y pues la verdad es que no. No es la única figura que importa dentro del órgano ejecutivo. Hay otras figuras también importantes. Bien, el órgano ejecutivo está compuesto por las siguientes personas. Artículo 150. El presidente, el vicepresidente, los ministros y funcionarios dependientes integran en conjunto al órgano ejecutivo. Evidentemente, la figura del presidente, pues, es importante, es relevante, es la cabeza de ese órgano, ¿verdad? Pero no es el único, no es el más importante. Hay otros funcionarios también que tienen igualdad de importancia. Bien, hablando del presidente, hablemos del presidente, ¿verdad? Eh, el presidente en la mayoría de los países está al frente un presidente, los famosos jefes de estados o primeros ministros, ¿verdad? Y en raras ocasiones es colegiado. Por ejemplo, Suiza, ¿verdad? Suiza es un estado bastante interesante porque no es un solo presidente, no es un solo funcionario que hace las veces de presidente, sino que em, lo ejerce 7 personas, ¿verdad? Ejercen ese rol 7 personas, 7 comisionados, ¿verdad? El presidente puede ser electo por las disposiciones que la Constitución establezca. Es decir, bien puede ser elegido por el Parlamento, bien puede ser elegido por elección popular, ¿verdad? Bien, en tal sentido, ¿qué se requiere para poder ser presidente de la República? Y el artículo 151 de nuestra Constitución establece que para ser elegido presidente de la República se requiere primero ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, ¿verdad? Es decir, haber nacido en El Salvador o ser hijo de un padre o una madre salvadoreña. Dos, ser del Estado religioso, ¿verdad? Sino que no ser un sacerdote, por ejemplo, no ser un monseñor, no ser un pastor reconocido, etcétera, del estado seglar, mayor de 30 años de edad. Pregúntense, ¿ustedes pueden ser presidente? ¿Ya tienen 30 años? Depende, ¿verdad? Si ya los tienen, pues no son del estado seglar y son hijos de padre y madre salvadoreño, de nacimiento salvadoreño, podrían aspirar de moralidad e instrucción notoria. Esto es bien complejo, ¿verdad? Porque a saber qué significa. Y también estar en el ejercicio de los derechos del ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente. O sea, debe estar legalmente inscrito un partido político. Si no hay un partido político, entonces no podría yo ser presidente, ¿verdad? Requisitos para ser este funcionario público. Pero fíjense que también, al igual que los diputados, existen personas que no pueden ser presidente, no pueden ser candidatos presidenciales. Y el artículo 152 establece que no podrán ser candidatos a presidente de la República, primero, el que haya desempeñado
la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Es decir, que imagínense que de repente yo soy presidente de la República y estoy en el ejercicio de mis funciones. ¿Puedo ser candidato presidencial? No, la Constitución lo prohíbe. No puedo ser candidato presidencial. Para ello debo dejar de ser presidente, ¿verdad? O no debería haber sido presidente en el periodo inmediato anterior. 2. El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la presidencia en los casos del ordinal anterior. Imagínense que no fui yo el presidente, sino que fue mi esposa. ¿Será que ¿Será que yo podría aspirar a ser presidente si mi esposa fue la presidenta de la República? Pues no, ¿verdad? No se podría. O fue mi hijo presidente, ahora quiero ser yo, no se puede. O digamos, fui yo presidente y luego mi hija quiere ser candidata presidencial. La Constitución lo prohíbe, no puede, ¿verdad? Bien. Eh, ¿Quién más no puede ser presidente? Bueno, el que haya sido presidente de la Asamblea Legislativa o presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del periodo presidencial. O sea, en este caso, Ernesto Castro no pudo haber sido candidato presidencial porque ejercía como presidente de la República. O el señor López Jerez, ¿verdad? Como que es el presidente del órgano judicial, no podría haber aspirado a ser presidente de la República por el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Bien, 4. El que haya sido ministro, viceministro de Estado o presidente de alguna institución oficial autónoma y el director general de la Policía Nacional Civil dentro del último año del periodo presidencial inmediato anterior. Es decir, que imagínense que sea Merino Monroy quien hubiese sido él quien haya querido ser presidente. Eh, no pudo haber sido candidato presidencial porque pues ejercía como ministro, ¿verdad? Y en quinto lugar, tampoco puede ser los militares de profesión que estuvieran de alta, es decir, que están en el ejercicio de sus funciones. Estas personas no pueden ser candidatos presidenciales. Bien, ¿qué más podemos decir? El artículo 152 también dice que no pueden ser candidatos presidenciales el vicepresidente o designado que llamado legalmente a ejercer la presidencia en el periodo inmediato anterior se negare a desempeñarse en justa causa, entendiéndose que ésta existe cuando el vicepresidente o designado manifieste dentro de los 6 meses anteriores al inicio del periodo inmediato presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que de repente el presidente de la República no está, se fue, se murió. Entonces hay un designado presidencial por parte de la Asamblea Legislativa. Ese designado presidencial se niega a ejercer el cargo, no puede ser presidente en la siguiente contienda electoral, ¿verdad? 7. Las personas comprendidas en los ordinales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 127 de la Constitución tampoco puede. Bien, lo dispuesto en los artículos 1 y 2 también se aplica al vicepresidente de la República, ¿verdad? También se aplica. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuántos años puede durar un presidente siendo presidente? Y el artículo 154 de la Constitución establece que el periodo presidencial será de 5 años y comienza y termina el 1 de junio. Ese día comienza y termina el, el, este, el periodo presidencial, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. O sea, esto va en concordancia con el artículo 88 de la Constitución que establece la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, ¿verdad? Es fundamental para la forma de gobierno establecida por la Constitución. No puede haber un presidente que ejerza continuamente la presidencia por más de 5 años. La Constitución no lo permite. Bien, ¿qué sucede si no hay presidente? Pues depende, ¿verdad? En defecto del presidente de la República, por muerte, renuncia, etcétera, lo sustituye el vicepresidente. Y si el vicepresidente tampoco está, también se va. Bueno, a falta del vicepresidente, uno de los designados por el orden de su
nominación. Y si todos estos faltaren por cualquier causa legal, la Asamblea designa a la persona que habrá de sustituirlo. Es decir, en este caso, el presidente y vicepresidente se van a ir, ¿verdad? Imagínense que renuncian, caso que sucedió el año pasado, ¿no? Renuncia el vicepresidente, renuncia el presidente de la República. Entonces hay un designado presidencial. El presidente de la República propone a la Asamblea Legislativa y es la Asamblea Legislativa quien le da el nombramiento de designado presidencial, que en este caso es la ciudadana, creo que eh, se llama Claudia Juana Rodríguez. Es la designada de la presidencia actualmente. Es decir, quien está haciendo las veces de presidente. ¿Qué sucede si no hay presidente? Bueno, si la causa que inhabilita al presidente para el ejercicio del cargo durare más de 6 meses, la persona que lo sustituya conforme al inciso anterior terminará el periodo presidencial. Si la inhabilidad del presidente fuere temporal, el sustituto ejercerá el cargo únicamente mientras dure esa inhabilidad, ¿verdad? Luego lo retoma el presidente electo, ¿verdad? El presidente que fue elegido por la población. ¿Se puede renunciar a ser presidente? Bueno, el artículo 100, solo porque sí, ¿verdad? Se puede renunciar a ser presidente solo porque sí. El artículo 156 de la Constitución establece que los cargos de presidente y vicepresidente de la República y los designados solamente son renunciables por causa grave, debidamente comprobada, que calificará la Asamblea Legislativa. En este caso, bueno, voy a renunciar porque voy a ser candidato presidencial otra vez. ¿Será eso una causa grave? Bueno, lo califica la Asamblea Legislativa si eso es una causa grave, ¿verdad? ¿O no? Solamente así se admite la renuncia presidencial. Bueno, esto es todo en este video. Nos vemos en los siguientes videos venideros que seguiremos hablando de algunas atribuciones que tiene el presidente de la República. Esto es todo por hoy. Adiós.